Evangelio que escuchamos hoy trae muy bien a nuestro santo patrón, San Lorenzo, que es conocido como diácono y mártir a la vez. Ha entregado su vida después de ser llamado por el Señor, y ahí entonces, después de una serie de ayuda a los más necesitados, llegó entonces su hora, su día en que entregó su vida al Señor mediante el martirio. ¿Cuál es la exigencia entonces de seguimiento de Jesús? Sobre todo el seguimiento que experimentó Lorenzo, el diácono. Jesús exige dos cosas, según el Evangelio de hoy. El que quiere seguirme a mí, ¿qué hay que hacer en primer lugar? Renunciar a sí mismo. Después de renunciar a sí mismo, dice, toma con su cruz. Y después de hacer esas dos cosas, me pueden seguir. San Lorenzo lo hizo. Primero renunció a sí mismo. Cuando hablamos de renunciar, hermanos y hermanas, es una de las características del discipulado de Jesús o de un profeta. Un profeta o un discípulo de Jesús debe renunciar, debe anunciar y debe denunciar. Y San Lorenzo lo hizo. Renunciar a sí mismo, hermanos y hermanas, yo no tengo que explicar tantas cosas, sino más bien, en resumen se puede decir, tenemos que perder en algo para poder encontrarnos con el Señor. Un ejemplo muy claro. Ustedes, antes de venir a esta misa del tercer día del triduo, de repente tenía algo que hacer en la casa. Y claro, muchas cosas que hacer. Pero ustedes piensan, hoy es el tercer día, el último del triduo, allá en la iglesia nueva. Tengo que renunciar a ver mi novela, tengo que renunciar a ver mi TikTok, tengo que renunciar a cocinar una vez y voy a la iglesia. Tan simple como esto. Para seguir a Jesús hay que hacer cosas, aunque sean muy pequeñas como estas. Perder algo, sacrificarse en algo para poder encontrar al Señor. Porque sin sacrificio, nuestra participación es solamente como obligación. Voy porque voy. Pero cuando perdemos algo, cuando sacrificamos en algo, sí, nuestro seguimiento a Jesús es verdadero, como en el caso de San Lorenzo. Yo vengo de Indonesia y si no renuncio a la familia, el país, la nación y mi herencia y todas las otras cosas, no estoy aquí hablando con ustedes. ¿Ven? Esa es la grandeza de nuestro seguimiento del Señor. Hay que sacrificarse en algo, hay que renunciar a algo en la vida. Segundo requisito para ser seguidores de Jesús es cargar con la cruz. Porque Jesús mismo ya cargó la cruz desde la ciudad hasta Gólgota. Cargar las cruces significa, hermanos y hermanas, podemos superar todas las dificultades del Señor confiando en Él. Muchos de nosotros tenemos cruces en la vida. Hay personas que tienen cruces pequeñas, otras grandes, y hay personas que tienen una cruz, dos cruces. Hay muchos que también tienen muchas cruces.
Y las cruces en la vida hay que saber cargar. Por ejemplo, cuando vamos a un médico después de sentir algo malo en nuestro cuerpo y allá nos detecta alguna enfermedad mortal. A partir de ese momento estamos cargando una cruz. En la casa, cuando un hijo o una hija comienza a comportarse mal o se pone rebelde contra los padres, ahí los padres comienzan a cargar una cruz. Porque no se puede abandonar. No se puede abandonar a ese hijo o a esa hija. Y tampoco la enfermedad no se puede abandonar después de ser detectada. ¿Qué significa? Que hay que comenzar a cargar. Y eso es lo que nos pide Jesús. Saber cargar la cruz o las dificultades, los problemas de la vida. En las comunidades parroquiales y aquí en San Lorenzo también hay cruces que cargar cuando entre los grupos no se llevan bien. Entre tal familia y tal familia no se llevan bien. Entre tal coordinador y tal coordinador no se llevan bien. Pues esas son cruces que hay que ir cargando y buscando la manera, con la ayuda de Dios, de salir de estas dificultades. Estas son las cosas que nos pide Dios para ser sus verdaderos seguidores. San Lorenzo lo hizo, como Jesús dice aquí hoy. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida, la perderá. San Lorenzo no quería salvar su vida física, quiere perder esa vida para poder ¿qué? Ganar la vida eterna. Luego, pero el que pierda la vida, porque pierda su vida por mí, la encontrará. San Lorenzo perdió la vida física, la materia, pero ganó entonces la vida eterna. ¿Por qué yo digo que este evangelio que escuchamos hoy cae muy bien a San Lorenzo? Ustedes ya después de muchos años de la celebración de San Lorenzo, ya conocen la historia de San Lorenzo. San Lorenzo era elegido por el Papa Sixto en Roma de 7 diáconos. Papa Sixto escogió 7 diáconos para encargarse de la distribución de las ayudas a los más necesitados. Eso recuerda a nosotros en la primera comunidad cristiana fundada por los apóstoles Pedro y sus compañeros. Cuando Pedro vio que la predicación va a muchos, ya se está extendiendo en muchos lugares, faltan personas para hacer el trabajo social, el trabajo de la ayuda social. Reunió entonces a sus discípulos y comenzaron a rezar a Dios y escogieron 7 diáconos. Un diácono famoso de aquel entonces se llamaba Esteban. Y Esteban fue el primer mártir de nuestra iglesia cristiana después de la fundación en el día de Pentecostés. Aunque ya sabemos que antes de esto ya habían muchos mártires en Belén. ¿Quiénes son? Niños inocentes que también son mártires. Pero desde la fundación de la Iglesia Católica, en el día de Pentecostés, el primer mártir era Esteban, uno de los 7 diáconos. El emperador, un poco de la historia, el emperador Valeriano en aquel entonces, más o menos en el año 257 después de Cristo, desató una persecución a los cristianos en aquel entonces. Prohibió las celebraciones
y quitó muchos tesoros de la iglesia, como la copa, el cáliz, el candelabro, hechos de oro en aquel entonces. Luego de la persecución, los soldados encontraron al Papa Sixto y lo asesinaron en el día 6 de agosto. Después de 4 días, también asesinaron a Diácono Lorenzo. En la muerte de Papa Sixto, Diácono Lorenzo estaba. Y entonces le dijo al Sixto, al Papa, antes de morir: ¿tú me vas a dejar solo a mí aquí? El Papa Sixto le contesta: dentro de muy poco tiempo vas a reunirte conmigo. 4 días después, 10 de agosto, entonces quemaron vivo al diácono San Lorenzo. Pero la causa de su muerte no tanto por el emperador, sino por el alcalde de Roma. El alcalde vio que la Iglesia Católica en aquel entonces tenía muchos tesoros hechos de oro. Él pidió a San Lorenzo en aquel entonces que trajera al palacio de Roma todos los materiales hechos de oro. Diácono Lorenzo, en vez de reunir cáliz, copa, todas las cosas de oro para llevar allá, reunió a todos los pobres de la ciudad de Roma y lo pone en una calle en filas y después fue a llamar al alcalde de Roma. Venga, alcalde, que yo ya tengo todos los tesoros aquí. Y se alegró el alcalde porque iba a tener muchos tesoros. Al llegar al lugar, en vez de ver tesoros, que vio muchos pobres enfermos ahí. Se enojó tanto por esa actitud de eso que mandó a quemar en una parrilla al diácono Lorenzo. Para San Lorenzo, entonces, ¿qué me quiere decir? El tesoro más grande de nuestra vida son los más necesitados. No son cosas hechas de oro. Qué bueno que todos los devotos y devotas de San Lorenzo, sobre todo de la comunidad de San Lorenzo, tomen la iniciativa para hacer como su santo patrón. Ver a un pobre, a un necesitado como el tesoro que hay que valorar, que hay que cuidar. Muchos de nosotros queremos guardar tesoros. San Lorenzo nos enseña que hay que valorar, hay que cuidar, hay que guardar todos los más necesitados. No solamente de aquí de la comunidad de eso, sino vemos si hay alguien que es necesitado, pues ahí podemos asistir, como en el caso de San Lorenzo. Esa es la espiritualidad de su santo patrón: ayudar a los más necesitados. Y para finalizar, hermanos y hermanas, algo de esta comunidad de San Lorenzo, ¿verdad? Muchos no me conocen, pero algunos sí todavía me recuerdan y me conocen. Comenzamos esta comunidad de San Lorenzo más o menos en el año 2005-2006 por ahí. ¿Y por qué se llama la capilla de San Lorenzo? Porque su dueño, el dueño de la barriada, se llama Lorenzo. Tan fácil como esto. Tan fácil como esto. Es así. ¿Por qué San Lorenzo? Porque era así. Y pensamos que el señor Lorenzo entonces nos iba a ayudar a construir de una vez una iglesia, una capilla. Pero no fue así.
Comenzamos con 6 columnas y un techo, aquí mismo. Eran solamente un terreno nomás allá, este terreno no. Peleamos por este terreno que estaba aquí. Porque nosotros ocupamos 2 terrenos de una casa que tiene una familia, y entonces los dio solamente una. Peleamos. No hagan esto, pero entonces ¿cómo vamos a construir una iglesia como una casita? Peleamos y nos dio el otro terreno. Y entonces ampliaron de 6 columnas a no sé si 12 columnas más. Y entonces ocupamos los 2 terrenos. Y los que venían siempre aquí desde muchos años, ya sabían que no tenían ni pared, ni nada, solamente techo y columna y piso. ¿Cómo celebramos la misa cuando comenzamos la comunidad? De casa en casa. Aquí todavía hay unas personas que prestaron su casa para la misa. O sea, no son dominicales. Pero así es. La comunidad católica se funda de esta manera. Y cuando me invitaron para la misa, me digo, voy para allá, pues, para recordar la fundación de este San Lorenzo. Y llegué allá, entré aquí y mire la iglesia de lujo de San Lorenzo. Gracias a ustedes. Gracias a la comunidad, gracias a las personas que con buena voluntad hacen todo lo posible para construir esta iglesia. San Lorenzo, Dios, el Señor, necesita una casa como esta, para que nosotros sigamos alabando a Él mediante nuestro santo patrón, San Lorenzo. Les felicito, hermanos y hermanas, Comunidad Católica de San Lorenzo. La semilla que sembramos hace más de 15 años ya tiene fruto. Siempre se comienza de muy poco, pero con la ayuda del Señor siempre se hacen grandes. Los corazones nuestros que también sean así, de pequeño, pues después crece más grande. Felicidades a todos, así sea. Amén.